Ok, vamos con el penúltimo caso de la noche de hoy. Es un hombre de 44 años de edad que acude por disnea de esfuerzo y fatiga desde hace unas semanas. No consume alcohol desde hace 2 años, pero durante 20 años se los quería acabar. Tenía un alcoholismo intenso. Ya no fuma, se convirtió en religión. No, tiene cirrosis hepática por alcohol y varices esofágicas diagnosticadas porque tuvo hematemesis, que fueron ligadas en ese momento y no tuvo complicaciones. Hace un par de semanas tuvo ascitis a tensión, que requirió que su gastroenterólogo le hiciera una paracentesis. No se acuerda cuánto, pero me drenó muchísimo líquido y además me puso una sustancia amarilla por la vena. De medicamentos toma furo, espironolactona y propranolol. A la exploración física, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las saturaciones también. No, cuando se recuesta o cuando se sienta, no tiene disnea. Las venas del cuello están planas. Ruidos cardíacos sin alteraciones. Los campos pulmonares. Del lado derecho te llama la atención que está mate y tiene disminución de los ruidos respiratorios en el hemitórax derecho. En el izquierdo, normal, sin alteraciones. El abdomen levemente distendido y tiene matidez cambiante. Signo del tablero de ajedrez, me parece que así se conoce. Sangre en heces negativo, el edema, una cruz en tobillos. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de los síntomas de este paciente? Recuerda que te vino a ver por disnea de esfuerzo y fatiga. A, tiene disfunción cardíaca por alcohol. B, paso de líquido a través de defecto diafragmático. C, dilataciones vasculares intrapulmonares. O D, tiene un evento adverso a alguno de los medicamentos que toma. Es el caso clínico número 5, penúltimo caso de hoy. Tiene 1 minuto y por favor voten. $30 segundos. $10 segundos. Y tiempo. Ok, este es un caso un poquito más difícil. Solamente el 13% de ustedes tuvo correcta la respuesta. Es paso de líquido a través de un defecto diafragmático. 63% de ustedes dilataciones vasculares intrapulmonares, eso es incorrecto. Y solamente un 25% de ustedes piensa que esto es un evento adverso a medicamentos, pero pues el paciente tiene diurético. Entonces no me pareciera que es algo, de hecho tiene 2 diuréticos. No me pareciera que es algo que está asociado a medicamentos. La primera pregunta es, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? ¿Cuál es el diagnóstico de este? ¿Por qué este paciente está con disnea y fatiga? Por borracho. No, ya no toma alcohol. Ya no fuma, ya no toma, ya no se divierte. ¿Qué diagnóstico de este paciente? ¿Por qué este paciente tiene disnea de esfuerzo y fatiga? ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Te estoy diciendo que en la exploración física tiene matidez del lado derecho. Insuficiencia cardíaca derecha, eso hablaría de disfunción cardíaca por alcohol. Falla cardíaca y que por eso tenga un derrame pleural derecho. Eso puede ser. Estoy de acuerdo, pero tiene medicamentos que también nos sirven para la falla cardíaca, que es el furosemide.
y la espironolactona, ¿no? Y propranolol, es decir, pareciera que tuviera hasta un tratamiento como para falla cardíaca, ¿no? Pero, por eso no, yo no compraría lo de falla cardíaca, ¿no? Edema pulmonar sería bilateral, las alteraciones en pulmón. Lo que tiene este paciente es una complicación de los pacientes que tienen cirrosis, que se conoce como hidrotórax. Estoy de acuerdo, o sea, hay algunas cosas que nos hacen pensar que a lo mejor tenga falla cardíaca, puede ser por alcohol, pero este paciente pues tiene un tratamiento, a lo mejor no óptimo, pero si llegase a tener falla cardíaca, tiene un tratamiento para eso, que tiene 2 diuréticos, además tiene un beta bloqueador. No es selectivo, estoy de acuerdo, pero no es lo más común. Estos pacientes con cirrosis de mucho tiempo de evolución desarrollan algo que se conoce como hidrotórax. Hidrotórax, ya sé que ya lo escribí, pero lo quiero volver a escribir. Hidrotórax. Y este hidrotórax se cree que lo que sucede, y sobre todo te lo están diciendo en el caso clínico, este paciente tiene ascitis, tuvo ascitis a tensión, entonces tiene mucho líquido, no está bien controlado de su cirrosis, y se cree que hay algunos defectos en el diafragma que en la mayoría de las personas son irrelevantes porque no tenemos líquido en peritoneo, como la cantidad de un paciente con cirrosis y no tenemos ascitis, y esos defectos, porque las fibras musculares pasa ese líquido sobre todo del lado derecho. Eso se conoce como el hidrotórax. Y la mayoría de ustedes me puso algo que es la respuesta sé que es dilataciones vasculares intrapulmonares. Me gustaría saber si saben a qué se refiere la dilatación vascular intrapulmonar, a qué entidad también asociada con la cirrosis. ¿O por qué pusieron dilataciones vasculares intrapulmonares? ¿A qué enfermedad se está hablando de eso? ¿Qué complicación de la cirrosis, que es muy rara, que provoca dilataciones vasculares? ¿No? Bueno, esto es algo también que es raro, que es un síndrome hepatopulmonar. Por razones que desconocemos, hay pacientes que tienen cirrosis que empiezan a provocar alteraciones en los pulmones y provocan una vasodilatación en los capilares de estos órganos. Y hay 2 signos clínicos que si vienen, y de hecho por eso el evaluador te lo pone aquí, te dice que no tiene disnea cuando está recostado ni cuando está sentado. Existen 2 signos característicos del síndrome hepatopulmonar, que es la platipnea y la ortodeoxia. Es decir, los pacientes, los cuales cuando se ponen en bipedestación, tienen disnea, esa es la platipnea, y la ortodeoxia es cuando los pacientes se desaturan cuando están en bipedestación. Es por esto que aquí el evaluador te puso que este paciente no tiene disnea ni recostado ni sentado, pero no te dice que cuando se para, ¿qué es lo que sucede? Platipnea empiezan con disnea cuando se paran y ortodeoxia se desatura cuando se paran. Y esto es por diferentes mecanismos fisiopatológicos que no te van a preguntar, pero sí son 2 datos clínicos que es muy importante que sepas. Entonces, cuando alguien te dice que un paciente está con disnea cuando se para, pero no cuando está acostado, y que se desatura cuando está parado, pero no acostado ni sentado, eso es platipnea y ortodeoxia, lo voy a escribir, platipnea y ortodeoxia. Son 2 signos clínicos muy antiguos que se conocen y esos están asociados con un síndrome hepatopulmonar. ¿Ok? Y esto es por la dilatación vascular intrapulmonar, que fue una de las respuestas que la mayoría de ustedes me puso. Y evento adverso a medicamentos, pues este paciente tiene datos de derrame pleural derecho e insisto, están con diuréticos con furo y espironolactona, que no sería lo esperable en este paciente. Entonces, son pequeños, recuerda, el hidrotórax hepático es un derrame pleural, principalmente el lado derecho.
Está asociado con los pacientes cirróticos y es líquido de ascitis del peritoneo que se filtra a través de pequeños defectos diafragmáticos hacia la pleura, disnea, tos, pleuresía e hipoxemia. Para el diagnóstico va a ser como el abordaje de un derrame pleural, una placa de tórax y obviamente, como bien lo vimos, hay que descartar causas cardíacas y causas pulmonares, principalmente falla cardíaca o algún componente inflamatorio pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento? Solamente son tratamientos sintomáticos, restricción de sal y diuréticos, restricción de sal, uso de diuréticos y si el paciente está muy sintomático le hacemos una toracocentesis. Pero la única forma de tratarlo y de forma adecuada es mediante un trasplante hepático porque ya son complicaciones tardías de los pacientes que tienen cirrosis. Muy bien, vamos con el último caso del día de hoy. Es un hombre de 67 años de edad que acude por varios meses de disfagia frecuente durante las comidas. Nota una masa en el cuello derecho que le llama la atención que se hace más grande cuando toma líquidos. La esposa te dice que el aliento de su marido ha cambiado y que en ocasiones regurgita medicamentos que tomó en un día o 2 días antes. A la exploración a los antecedentes es hipertenso, tiene ERGE y además tiene gonartrosis derecha. Toma hidroclorotiazida, ranitidina y naproxeno solamente en caso de dolor. ¿Cuál de los siguientes es el factor patogénico más importante para el desarrollo del problema que tiene este paciente? Vamos, es A, reflujo ácido, B, inflamación, C, anormalidades metabólicas o D, una disfunción motora. Les doy un minuto. Último caso del día de hoy y por favor voten. Diez segundos. Tiempo. Bueno, el 100% de ustedes lo tuvo correcto. Ahí se me fue la respuesta un poco rápido, Miguel. Este paciente, su factor patogénico más importante seguramente es la disfunción motora. ¿Qué diagnóstico creen que tenga este paciente? ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Este señor es de 67 años, halitosis, regurgitación. Zenker, pone Jorge, exactamente. Este paciente lo más probable es que tenga un divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker, recuerden que principalmente va a afectar varones más de 60 años. Puede afectar mujeres, pero es más común en varones. Disfagia y halitosis es la característica de estos pacientes. Pueden tener regurgitación y aspiración y masa cervical, cervical acá arriba, no abajo. Recuerden, es una masa cervical variable y es lo que te menciona que él ha visto que, sobre todo son muy grandes, pueden cambiar con ciertos momentos del día o al consumir ciertos alimentos, específicamente líquidos. El diagnóstico, la forma de apreciar el divertículo de Zenker, que recuerden que no es un divertículo verdadero, es un esofagograma y con esto vamos a poder ver la acumulación del trago varitado en este divertículo. Y la manometría esofágica nos va a dar lo que se cree es lo que provoca el divertículo de Zenker, que es la disfunción del esfínter y dismotilidad esofágica. Son mecanismos que no entendemos por qué, parecen que son degenerativos y esto provoca esta protusión del tejido muscular y que provoque un divertículo de Zenker. La única forma de tratar a estos pacientes es mediante cirugía, ya sea abierta o endoscópica, o hacer una miotomía cricofaringea para poder liberar la presión de estos pacientes. Las complicaciones del divertículo de Zenker principalmente son infecciones o incluso broncoaspiración.
Entonces hay que tener mucha precaución con estos pacientes. Es algo que es relativamente sencillo de diagnosticar y sobre todo si se tiene en cuenta que son pacientes varones de más de 60 años. Algunos de ellos tienen asociación con enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no es la causa de los, como tal del divertículo. La causa del divertículo es disfunción del esfínter cricofaringeo y la dismotilidad esofágica. Pues bueno, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Agradecemos muchísimo el hecho de que pongan su tiempo en su preparación, no solamente para su vida profesional, sino que esto también va a beneficiar muchísimo a sus pacientes.